Amanece un nuevo día que el Señor nos regala. Hoy es jueves 20 de abril de este año 2023. Es día sacerdotal y eucarístico. El Señor nos ha llamado a la existencia y desde este amanecer agradecemos tanta bondad para con nosotros. Él es fiel y bendice a sus hijos. Que nuestro corazón hoy se levante en gratitud porque el Padre siempre está con nosotros y procura nuestro bienestar según su divina voluntad. Es el día de orar por las vocaciones para que el Señor llame a muchos jóvenes a la vida sacerdotal y a las jóvenes a la vida consagrada. Oremos por la santificación de todos los sacerdotes, porque ese es el llamado que el Señor nos hace, ser santos como Él es santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la verdad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay en la palabra de Dios de este día, jueves de la segunda semana de la Pascua, un mensaje muy concreto que nos trae realmente la Sagrada Escritura, y es ayudarnos siempre a ver claro como Dios quiere que veamos, para que no nos perdamos nada de lo que hace parte de su plan santo. Y para ver con claridad lo que Dios depara para cada uno de nosotros, requiere una actitud de obediencia, porque el obediente siempre está ganando en todo momento, aunque hayan situaciones en que parezca que va perdiendo, pero el que le obedece a Dios nunca pierde la batalla, nunca pierde el hecho mismo de tener parte en la gloria del Señor. Siempre el que obedece puede tener la certeza de que el Señor va adelante y que el Señor conduce su vida hacia el éxito, hacia la misma bendición, hacia la misma obra de la santificación y la salvación. La primera lectura, pues, allí en los Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo el apóstol Pedro con los demás apóstoles dejan claro que para ellos lo más importante en su vida es obedecerle a Dios, porque en la obediencia a Dios está el poder recibir la gracia del Señor que asiste nuestro estado, es decir, asiste nuestra vida en orden a la vocación que Dios nos ha regalado para servir su reino. Pedro es la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia ha sido interrogado y está llamado por las mismas autoridades a que ponga a sus demás hermanos bajo una prohibición, y es que no vuelvan a hablar más el nombre de Jesús. Pero Pedro dice con toda claridad que realmente en eso no puede complacer a quienes se lo están pidiendo, porque él, en su vida, que ya es una vida de conversión, él ha descubierto que él vive en Dios y para Dios, y que lo más importante es su obediencia al Señor. Todos en la vida tenemos momentos de equivocación, momentos en que vivimos muy independientes del plan de Dios, pero cuando el Señor nos hace ver nuestros errores allí mismo en nuestra vida,
Él nos va mostrando que la condición o la actitud para reparar nuestros momentos de desacierto en orden al plan de Dios es la actitud de una verdadera obediencia a Él. La obediencia a Dios es muy valiosa porque la obediencia a Dios rehace la vida de la persona. La obediencia a Dios aumenta la fe. La obediencia a Dios da fuerza en el camino de la vida cuando hay momentos en que sientes que no puedes más. La obediencia a Dios hace que nuestra vida se renueve de acuerdo a las promesas que Dios ha dispuesto para nuestra propia existencia. De tal manera que allí los apóstoles, al dar prueba de que ellos viven del resucitado, también dejan claro a las autoridades que ellos no van a obedecer un tema del respeto humano, porque el que les prohíban hablar de Jesús es cuestión más de un poder corrompido o un poder perverso que no quiere que la luz de Dios llegue. Pero nadie puede frenar la obra de Dios, porque la obra de Dios siempre se abre paso en medio de los ambientes, por más agresivos o violentos que sean en el tema de la fe. Yo creo que en esta primera lectura hay cosas que debemos mencionar porque son claras. Y una de ellas es cuando dice el apóstol Pedro que el Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hay personas que andan pidiendo todos los días la unción del Espíritu, pero no quieren obedecer a Dios. Y el que realmente obedece a Dios no solamente recibe la unción del Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios lo respalda en todo. Por eso es mejor obedecer a Dios, porque el que obedece a Dios todos los días tiene el Espíritu Santo a su favor. Usted ve personas que en este momento se glorían por triunfar en las cosas mundanas, en la sagacidad de los negocios. Usted ve personas que en este momento se glorían de manejar una cierta astucia para sacar sus intereses y su proyecto de vida adelante. Pero llegará un momento en el cual el no haber obedecido a Dios traerá una misma consecuencia. Dios no castiga, pero la desobediencia, que es obra del pecado, traerá muerte a la vida, traerá desgracia y lo demás. Yo creo que el Espíritu Santo llega al corazón de los obedientes, y las personas que obedecen, por más que se puedan sentir humilladas, se puedan sentir hoy en una prueba, lo más valioso y lo que más valora delante de Él en su presencia es que por tu obediencia estás ganando parte en su gloria, que por la obediencia que ahora estás teniendo a lo que Dios te está pidiendo, aunque te cueste, pero esa obediencia vendrán muchas gracias y bendiciones a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Hay veces no se ve la manifestación o el fruto de la obediencia de una manera inmediata, pero yo creo que vale la pena para cada uno de nosotros comprender todo el hecho profundo de la palabra de Dios en todo ese sentido de hacer una vida diferente, de hacer una vida en la obediencia del Señor. Vendrá pues el mismo hecho del Evangelio de este día a confirmarnos, Jesús, que el que viene de lo alto obedece todo lo que es de Dios. El que ha sido engendrado en la gracia, en el Espíritu Santo, esa persona le obedece a Dios porque sabe que Dios no pasará. Los hombres pasan, los reinos pasan, los gobiernos pasan, pero Dios no pasa. El que permanece siempre es el Señor en la vida de la persona. Yo creo que es muy válido retomar frases del Evangelio cuando se nos está haciendo esta afirmación de parte de Jesús. Dice: el que es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que solo piensa en su mundo terreno, en su vanidad, en su poder, en su vida pretenciosa, siempre vive hablando cosas de la tierra. Pero el que es de Dios habla de la gracia, habla del Espíritu Santo, habla de su crecimiento de la fe, habla de la vida, de las promesas de Dios. Miren qué especial cuando una persona
da prueba de su crecimiento en el Espíritu Santo, y esto se nota aún en su léxico, en su lenguaje, se nota en su vivencia, porque hay quienes hablan mucho del reino, pero por dentro viven reprimidos en el tema carnal, en el tema mundano. Hay muchos que están en sus grupos y movimientos y hablan de Dios, pero después se desbocan en otros ambientes dándole adoración a las cosas terrenales. Por eso siempre hay que entender que el que es de lo alto da prueba en una obediencia siempre al Espíritu Santo y hace siempre lo del Espíritu Santo. Una persona que se convierte está diciendo que están haciendo lo alto, están haciendo la gracia de Dios. La persona que ha comenzado un proceso de conversión aprende a dejar a un lado el valor a las cosas terrenas y se centra en darle valor y poder a las cosas de Dios. Vale, pues para nosotros esta enseñanza de la Pascua, sobre todo porque el significado de nacer de nuevo tiene fuerza para nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico. No olvidemos orar por la santificación de los sacerdotes y el aumento de las vocaciones.